Fue graduado en la clase del año 2000, Carlton Fisk, otro de los inmortales, el cuadrangular famoso en la Serie Mundial de los Medias Rojas de Boston y la Gran Maquinaria Roja. Ahí está Carlton Ernest Fisk, uno de los grandes receptores de todos los tiempos. Es un antiguo ganador del premio de novato del año con Boston. Y ahí está Mike Smith, un 3 veces ganador del premio de jugador más valioso en su momento, el mejor jugador del béisbol y el primer jugador que ganó $2 millones por temporada en el béisbol de las grandes. Bueno, seguimos viendo a otros. Aquí está Mike Schmidt, precisamente. Es, como decía Osvaldo, uno de los grandes antesalistas de todos los tiempos. Aquí está también otro de los inmortales, Ferguson Jenkins, que fue exaltado en el año 1991. Él es canadiense, tuvo tremendos años ahí con el equipo de los Cachorros de Chicago. Uno de los pitchers más controlados que ha conocido la historia del juego, Ferguson Jenkins. Y fue eclipsado en gran parte porque coincidió con gente como Marichal, Bob Gibson, Cufa y compañía. Imagínate tú. Aquí está George Brett, exaltado en el año de 1999. También está presente aquí en esta gran ceremonia histórica para República Dominicana, uno de los grandes bateadores de todos los tiempos. Un ganador del título de bateo en 3 décadas distintas, el único jugador de la historia que ha podido hacer eso. Lo hizo en la década de los 70, en la década de los 80 y en la década de los 90. Bueno, aquí está Tim Raines, que vino aquí con los Leones del Escogido. También fue inmortalizado en el año 2017, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Fue el hombre que anotó la carrera cuando el Escogido cortó aquella mala racha de 12 años sin ganar un título en la Liga Dominicana y anotó la carrera del Gane en aquel famoso juego de la base por bola de Jerry Agustín a Harry Spillman. Aquí está Jeff Bagwell, exaltado el año pasado, 2017, otro de los grandes bateadores que están inmortalizados aquí en el Salón de la Fama de Cooperstown. El único inicialista que ha hecho el 30-30 en una temporada, 30 o más honrones, 30 o más bases robadas, uno que fue reconocido tarde, compadre de Moisés Alou. Sí, así es. Jeff Bagwell. Bueno, aquí está el ex comisionado Alan H. Botzelig, también exaltado, inmortalizado el año pasado, en 2017. A él se le deben cambios importantes, como por ejemplo el que se juega en los partidos de Serie Mundial solamente en horario nocturno. Y la creación de una tercera división. Antes eran 2 divisiones por cada liga. Él creó la tercera división y automáticamente con eso vino el wild card. Aquí está John Schuerholz, que se graduó también la clase del año pasado, 2017. Ha sido un gran ejecutivo, principalmente con el equipo de los Bravos de Atlanta. Tuvimos la oportunidad de conocerle aquí cuando el conjunto pues inauguró una especie de academia ahí cercana a San Francisco de Macorís, y fuimos el traductor del señor John Schuerholz. Y aquí está Pat Gillick, otro exaltado en el renglón de ejecutivo. Gerente general de los Azulejos de Toronto, antes de los Yankees de Nueva York, el hombre responsable de la firma de César Cedeño, el reclutamiento de Damaso García desde la finca de los Yankees después a Toronto, cuando él estuvo en Toronto, y ganador con los Phillies de Filadelfia, sin duda alguna, uno de los más exitosos gerentes generales que ha conocido del juego. Bueno, Joe Torre, excelente jugador, también dirigente, ahora ocupa un cargo ejecutivo dentro de MLB, allá en las oficinas centrales de Nueva York. 2014 inmortalizado Joe Torre. Buen pelotero, buen manager, que para muchos como pelotero inclusive pudiese estar en el Salón de la Fama del béisbol. Su mayor reputación ha sido como manager, ganó 3 series mundiales en forma consecutiva con los Yankees de Nueva York. Bueno, aquí está Poch Iván Rodríguez, que también fue exaltado en el año 2017, uno de los puertorriqueños. Conversábamos hace un ratito con Osvaldo de los puertorriqueños que están allí también. Buen bateador, jugador más valioso de un año en que mucha gente pensó que quien lo merecía era Pedro. Pedro recibió más votos de primer lugar que él, pero se sumaron todos los votos y él ganó el premio. Bueno, aquí está Rodden Fingers, vino con las Estrellas Orientales. Fue exaltado en el año de 1992, un extraordinario relevista con sus bigotes de timón de bicicleta. El primer hombre que dijo, si yo caliento hay que ponerme a relevar, fue Roland Fingers. Y mira, los conserva. Él conserva los bigotes todavía. Cuando pichó aquí con las Estrellas era pitcher abridor. Sí. Billy Williams, un gran bateador también, el equipo de los Cachorros de Chicago, exaltado en 1987. Compañero de Fergie Jenkins en esos Cachorros de Chicago de la década del 60, principios del 70. Él, Fergie Jenkins y Ron Santos. Ya están los 3 en el Salón de la Fama. Fueron las grandes estrellas de esos Cachorros de entonces. Otro que vino a República Dominicana con las Estrellas Orientales, Phil Niekro, el gran nudillista, se graduó en el año de 1997, la clase del 97. El hombre que no tenía edad.
En una ocasión se juntó con José Rijo con los Yankees, siendo él el pelotero de más edad de Grandes Ligas, en roster de Grandes Ligas ese año, y Rijo el más joven. Ahora aquí está Dennis Eckersley, actualmente comentarista de la cadena de los Medias Rojas de Boston. En el 2004, ese término walk-off se dice que fue cuando Kirk Gibson le dio el trancazo en la Serie Mundial Dodgers contra Atléticos de Oakland, y cuando Kirk Gibson le dio el palo en el primer juego, ese señor salió caminando ese walk-off. Está Keylor Perry, que vino con los Leones del Escogido aquí, otro extraordinario lanzador, compañero de Juan Marichal. Perdió sus primeros 6 juegos con el Escogido aquí, después de eso ganó 7 en línea. El hombre de la bola ensalivada. Solamente una vez le descubrieron la trampa ya cuando estaba en el ocaso de su carrera con los Marineros de Seattle. Perry, que fue compañero de Marichal con los Gigantes de San Francisco. Aquí está el ganso, Gus Gossage. Bueno, este hombre metía miedo cuando se montaba en ese montículo con esos bigotones. Fue exaltado en el año 2008, el Gus Gossage. Intimidante, y pudiese ser la primera manifestación de un cerrador, auténtico cerrador a base de poder, con esos Yankees de finales de los años 70, después estuvo con San Diego a principios de los años 80, Gossage. Ese es Jimmy Rice, ese es mi pelotero. Sí, señor, tremendo. Se graduó en el 2009 Jim Rice, actualmente comentarista, analista de la cadena de los Medias Rojas de Boston. Tuvo un año excepcional en 1978, cuando estuvo a punto de alcanzar 400 bases, pegó 15 triples, 30 jonrones, y estuvo entre él y Ron Guidry entonces la disputa por el premio de jugador más valioso. Es una de las disputas más interesantes que ha habido en la historia del premio de jugador más valioso. Ahora aquí está Tony La Russa, vino aquí, jugó y dirigió. Finalmente dirigió con las Estrellas Orientales, antes de pasar a dirigir a los Atléticos de Oakland. Estuvo con los Medias Blancas, un grande también. Jugó aquí con el Escogido, con las Águilas, también con las Estrellas Orientales, fue manager antes de dirigir a los Medias Blancas de Chicago. Bueno, está la pimienta de Ricky Henderson. Se fue inmortalizado en el año 2009. Ricky Henderson. Para muchos el mejor bateador abridor que ha conocido el juego, el líder en bases robadas de todos los tiempos, dueño del récord de más bases robadas en una temporada, dueño del récord de más honrones abriendo un juego de pelota, el gran Ricky Henderson. Barry Larkin, también exaltado en el 2012, tremendo torpedero. Ahí brilló mucho con el equipo Los Rojos de Cincinnati. Ganador del premio jugador más valioso en una ocasión cuando hizo el 30-30 y se convirtió en el primer torpedero en hacerlo. 30 o más honrones, 30 o más bases robadas, algo que después hizo Jimmy Rollins. Aquí está John Smoltz. Bueno, uno de esos grandes lanzadores que tuvo el equipo de los Bravos de Atlanta. En el 2015 lo inmortalizaron. Sí. Bueno, Smoltz, que ganó 200 juegos y salvó más de 200 juegos, el único en la historia del juego, John Smoltz, una verdadera superestrella en las dos facetas. Después de haber sido estrella como relevista, volvió a abrir juegos. Y aquí está Ryne Sandberg, fue tremendo intermedista con el equipo de los Cachorros de Chicago. Ahí vemos uno de los cuadrangulares que disparó en Wrigley Field. En una ocasión el jugador mejor pagado del negocio, feliz de jonrones con 40. Se retiró y dejó sobre la mesa una gran cantidad de dinero que mucha gente se sorprendió, y después volvió a jugar, pero no fue el mismo jugador, el gran Ryne Sandberg. Bueno, aquí está Eddie Murray. Hace unos días fue llamado por la gerencia del equipo Los Orioles de Baltimore a ocupar un cargo como asesor especial del general manager. Uno de los mejores bateadores ambidextros que ha conocido el juego, él y Mickey Mantle, con más de 500 honrones conectados, un modelo de consistencia. Eddie Murray nunca pudo ganar el premio de jugador más valioso, siempre fue un buen segundo. Aquí está Robin Young también, que fue graduado en el año 1999. Tremendo bateador este Robin Young. Ganador del premio de jugador más valioso como torpedero en 1982 con los World Bangers, los tumbaparedes de Milwaukee. Después lo ganó como jardinero central, una verdadera superestrella. Aquí está Tom Glavine, también compañero de John Smoltz. De manera, otro de los grandes lanzadores de esa gran rotación de los Bravos de Atlanta. Un ganador de 305 juegos, maestro de control, no tanto como Mados casi nadie, pero muy controlado, un buen cambio de velocidad, un artista del montículo. Aquí está la aspiradora humana, Brooks Robinson. La jugada que hacía este señor, miren eso, miren la jugada que hacía este señor que fue inmortalizado en 1983, Brooks Robinson. De esos Orioles de Baltimore que fueron tantas veces a postemporada y que montó un espectáculo verdaderamente en series mundiales, un ganador de 15 guantes de oro en la tercera base, Brooks Robinson. Extraordinario. En un día cometió 3 errores ese señor, y aquello fue un escándalo. Miren cómo está en este momento Brooks Robinson.
Yo digo, Osvaldo y Ana Rosina, que tiene que ser defensivamente el antesalista más importante de toda la historia. Andre Dawson, otro gran jugador, aquí está cuando pasó, estuvo con Montreal, estuvo con los Cachorros. Aparte de ser un extraordinario atleta, un gran ser humano y un gran consejero para los compañeros. Socio del club de 300 más honrones, 300 más bases robadas, el Halcón. Es el único jugador ganado el premio de jugador más valioso estando en un equipo perdedor cuando lo hizo con los Cachorros de Chicago. Rod Carew, uno de los grandes bateadores de todos los tiempos, inmortalizado en el año 1991. ¿Qué manejo del bate tenía este hombre? Un hombre de más de 3,000 hits en su carrera y vamos a decirlo así, el mejor bateador fino de su generación, sin duda alguna, Rod Carew. Ahí está Rod. Recuerden que él recibió hace poco un trasplante de corazón y de riñón simultáneamente. Amenazó una vez la marca de los 400 de promedio de una campaña. Sí, señor. Hank Aaron aquí fue inmortalizado en el año de 1982. El martillo Hank Aaron. Ahí está cuando rompió la marca de cuadrangulares de Babe Ruth. El hombre que por mucho tiempo tuvo el récord de más honrones, lo despasó Barry Bonds, es el dueño del récord de más carreras empujadas en la historia del juego y de más extra bases, Hank Aaron. Ahí está Hank Aaron, ha estado ejerciendo funciones de asesoría con el equipo de los Bravos de Atlanta, no es para menos. Ahí está siendo recibido por los aplausos de todos sus compañeros. El martillo. El martillo, el de Hammer, así es. Viene parte del público que se ha dado cita allí, como es costumbre, tanto familiares de los exaltados como fanáticos del béisbol, que cada año se dan cita en esta exaltación tan importante. Eclipsado por el glamour de uno de los jugadores de más talento que ha conocido el juego, que fue Willie Mays, además de ser el jardinero central que jugaba en Nueva York. Bueno, aquí está Craig Biggio, que fue inmortalizado en el año 2015, hombre que recibió muchos pelotazos, por cierto. Y un hombre de muchos dobles, muchos extra bases, tiene el mérito de haber jugado primero su carrera como catcher, después segunda base, después jardinero central. Una transformación verdaderamente notable como jugador defensivo. Aquí está Greg Maddux, que fue inmortalizado en el año 2014. Todo un verdadero maestro del picheo. Definitivamente, un verdadero maestro, un 4 veces ganador del premio Cy Young. Primero con los Cachorros, después con los Bravos de Atlanta y para muchos el mejor lanzador de su generación en la Liga Nacional, Greg Maddux. Aquí está Dani Pérez, en su momento, cuando estaba con la gran maquinaria roja, un gran remolcador de carreras. Tuvo 9 temporadas en forma consecutiva de 90 o más carreras empujadas en su haber, el gran Dani Pérez, más de 300 honrones, y fue una verdadera superestrella, como tú dices, en ese medio de la alineación de la gran maquinaria roja de los años 70. Bueno, aquí está Paul Molitor, actual dirigente de los Mellizos de Minnesota, otro de los grandes bateadores de todos los tiempos, Paul Molitor. Hombre de más de 3,000 hits, más de 500 bases robadas, que empezó su carrera jugando segunda base, jugando shortstop, jugó short, segunda, tercera. Lo movieron del short a segunda porque ahí estaba Robin Young y ya ustedes saben la historia. Salón de la Fama. Aquí está Dan Sutton, cuando estaba con el equipo de los Esquivadores, estuvo con los Bravos de Atlanta también. Otro de los grandes lanzadores de todos los tiempos, Dan Sutton. Un pitcher de poder que podía combinar con un buen control. Sutton tuvo más de 10 temporadas en forma seguida, ponchando 100 o más, que es algo verdaderamente notable para un lanzador. Y vamos a decirlo de esa manera, es un modelo de consistencia su carrera, la de Don Sutton. Bueno, este fue exaltado en el 2016. Ken Griffey Jr., ahí está abrazando a su padre, uno de los grandes jonroneros también de todos los tiempos. Un jonronero de 600 o más jonrones y uno de los mejores jardineros centrales que ha conocido el juego, Ken Griffey Jr. Bueno, era una especie de Spider-Man, de hombre araña, porque él se subía allá en el center field. Aquí está Jim Palmer, que ya tiene muchos años como comentarista de la cadena de los Orioles de Baltimore. Brilló mucho en series mundiales con precisamente los Orioles. Un ganador 3 veces del premio Cy Young y era la contraparte de Tom Seaver en los años 70 como el mejor lanzador de la Liga Americana, reconocido por muchos.
Jim Palmer, una verdadera personalidad del juego, por muchos años comentarista y excelente comentarista. Aquí está Al Kaline, que brilló mucho con el equipo de los Tigres de Detroit en la década de los 60, especialmente en esa serie mundial del 68 y que derrotaron a los Cardenales de San Luis. Un hombre de más de 3,000 hits. Fue el hombre que por primera vez amenazó el convertirse en un bateador de 3,000 hits y de 400 jonrones y no pudo por muy poco Al Kaline. Bueno, yo me imagino la atmósfera que hay en ese ambiente con todas estas estrellas, esta aura que rodea a cada uno de estos grandes jugadores de béisbol, de estos grandes atletas, porque definitivamente ellos son los que hacen grande esta ceremonia. Wade Boggs, bueno, aquí sí había manejo del bate extraordinario. Ahí estuvieron cuando ganó la Serie Mundial con los Yankees de Nueva York. 5 veces líder bate de la Liga Americana, un hombre que redefinió la posición del primero de la alineación, no corría, pero daba tantos dobles aprovechando esa pared del monstruo verde, que él se colocaba por sí mismo en posición de anotar carreras. Y la verdad es que ha sido uno de los grandes bateadores de la era moderna. Bueno, este es un dirigente extraordinario que también está en el Salón de la Fama, Bobby Cox. Ahí estuvo celebrando la Serie Mundial que le ganaron a los Indios de Cleveland con el equipo de los Bravos de Atlanta. Bueno, fue la pareja ahí de John Chulhoff. Cuando él salió de gerente general, ocupó Chulhoff, que era su asistente, y él bajó a ser el dirigente. Cox, que ya antes había llevado a los Azulejos de Toronto a la postemporada de 1985 como su manager. Bueno, dueño de una gran curva, Bert Blyleven, actualmente comentarista también, fue inmortalizado en el año 2011. Tremendo este Bert Blyleven. Un hombre de más de 3,000 ponches de por vida, más de 300 victorias, y que por mucho tiempo fue reclamado que fuera instalado en el Salón de la Fama, porque nunca fue como de los 3, 4 mejores en un momento. Bueno, 3 veces ganador del premio Cy Young. Pedro Martínez también está presente en esta gran ceremonia histórica para República Dominicana. Señores, no es porque seamos dominicanos. Él fue el mejor lanzador de una generación. Sí, él fue mejor que Mussina, él fue mejor que Roger Clemens, él fue mejor que Randy Johnson. El mejor del momento era dominicano y se llamaba Pedro Martínez. Sí, señor. Bueno, ya vemos las banderas. Aquí está Johnny Bench, uno de los grandes receptores de todos los tiempos, miembro de la gran maquinaria roja de Cincinnati. El mejor catcher defensivo de su generación de la década del 70, y no solamente eso, promedió 100 o más carreras empujadas en esa época con 30 o más jonrones. Johnny Bench. Bueno, se fue con su jacket de color rojo de la maquinaria. No sé Pedro si... Borbón me lo definió como el verdadero jefe de la gran maquinaria. No era Sparky Anderson, era Johnny Bench. Bueno, aquí está Dave Winfield, que fue inmortalizado en el año 2001. Viene con frecuencia a República Dominicana. Dave Winfield. Un hombre que firmó un contrato de $25 millones con los Yankees, que escandalizó el mundo para ser pagado en todos los años de su vida. Y se escandalizó. Es muy simpático. Hoy día un solo jugador gana $25 millones, más de un jugador. Aquí está uno de los grandes torpederos, las acrobacias que hacía el hombre cuando entraba al terreno, Ozzie Smith. Ahí está celebrando uno de los jonrones más dramáticos que ha conocido el juego, la serie de campeonato contra los Dodgers en 1985 frente a Tom Nivenfield. Para muchos, el mejor jugador defensivo que ha conocido esa exigente posición de campo corto, el mago de Oz. Sí, señor. Ozzie Smith. Ese hombre era de goma, era elástico, un acróbata ahí en esa posición. Un caballo de hierro, Cal Ripken Jr., inmortalizado en el año 2007 con esa racha de partidos consecutivos jugados. Esas son las imágenes de cuando rompió el récord de juegos jugados en forma seguida de Lou Gehrig, uno de los momentos más emocionantes que ha conocido el juego. Cal Ripken, que empezó como torpedero y después terminó como antesalista. Un año fue el novato del año y al año siguiente el jugador más valioso entre 1982 y 1983, algo que nadie más ha hecho, ganar el novato del año y al año siguiente ser el jugador más valioso. Eso lo hizo Cal Ripken Jr. Un verdadero caballo de hierro. Roberto Alomar, de Puerto Rico, otro de los grandes intermedistas de todos los tiempos. Bueno, era en un momento considerado por algunos como el mejor pelotero all around que había en el negocio. Pelotero completo, de gran defensa, podía batear, robar una base. Probablemente el jugador que en un momento podía ayudar de más maneras a un equipo a ganar un juego de pelota era Roberto Alomar. Bueno, este no necesita presentación. Nuestro inmortal Juan Marichal, exaltado en 1983. Ganador de 200 juegos en sus primeras 10 temporadas
en el béisbol de Grandes Ligas para un promedio de 20 o más victorias. Sin lugar a dudas, uno de los más grandes lanzadores que ha conocido el juego, don Juan Marichal. Bueno, aquí está Joe Morgan, intermedista de la gran maquinaria roja, otro de los grandes de todos los tiempos. Jugador más valioso de la Liga Nacional en 1975 y en 1976 en años seguidos, algo que no se veía desde que Ernie Banks lo había hecho en la década del 40 con los Cachorros de Chicago. Willie Mays dijo cuando pasó de Houston a Cincinnati, Cincinnati obtuvo el mejor pelotero que hay en el béisbol y rápidamente Morgan se encargó de demostrarlo. Él tiene que ser, Osvaldo y Ana Rosina, uno de los que en proporción a su tamaño más duro le pegaba la pelota. Como 5'7" de estatura solamente tiene Morgan. Bueno, aquí está, graduado este año ya, Vladimir Guerrero, nuestro gran Vladimir Guerrero. Probablemente el mejor bateador de bolas malas que ha conocido el negocio en toda su historia. Bueno, el hombre levantaba, la bola daba en la tierra, ella la levantaba. Estuvo a punto en una ocasión de hacer el 40-40. Pegó 39 jonrones en esa ocasión y en su último juego dio un palo que la pelota pegó a pocos centímetros de irse de jonrón. 40-40. Y por eso no hizo el 40-40. Otro graduado que se va a graduar este año, Trevor Hoffman, el gran relevista que está también aquí con nosotros en este día memorable. Segundo en la lista de todos los tiempos de juegos salvados, llegó a tener el récord en su poder hasta que Mariano Rivera, que va a entrar a la boleta, por cierto, para este año, pues lo desplazó. Un gran relevista, sin duda alguna, y merecedor de la exaltación a Cooperstown, Trevor Hoffman, sin tirar tan duro como otros, a tanta velocidad como otros. Bueno, otro que será inmortalizado en el día de hoy, el gran bateador de los Bravos de Atlanta, Chipper Jones. Solo Mickey Mantle podría ser señalado como bateador ambidextro más completo que este señor. Un bateador del clutch, bateador de promedio, ganó títulos de bateo, podía hacerlo todo como bateador, tanto a la derecha como a la zurda. Chipper Jones, merecidamente electo al Salón de la Fama. Bueno, oigan los aplausos para Chipper Jones, que es uno de los favoritos ahí entre el público, con una carrera intachable. Y repito que, bueno, ahí vemos los cartelones ya saludando. Aquí está Jack Morris, el gato Jack Morris, que también se está graduando en este año 2018. Gran lanzador, muy competidor. No pudo ser electo por la Asociación de Escritores de Béisbol de América, pero sí por el Comité de Veteranos de la actualidad. El máximo ganador entre los pitchers de la década de los años 80. El hombre que protagonizó aquella fantástica jornada del séptimo juego de la Serie Mundial de 1991 entre Minnesota y el equipo de Atlanta, ganando él ese juego, tirando 10 entradas para el equipo de Minnesota. Sabe que, Osvaldo, que él está en contra de que se regulen las formaciones defensivas. Jack Morris. Alan Trammell, gran torpedero, un hombre tranquilo, callado, así se le define a él, pero definitivamente uno que brilló también en Grandes Ligas, Alan Trammell. El hombre que disputó con Jorge Bell el premio jugador más valioso en 1987 y que temíamos los dominicanos que fuera a ganarlo él, porque Detroit le ganó al equipo de Toronto la división este de la Liga Americana con uno de los más espectaculares rebases de una última semana, enfrentándose entre ellos. Y Trammell fue el hombre que dio el batazo que decidió prácticamente quién terminaba delante de ellos dos. Bueno, Alan Trammell 7 veces batió para 300. Y aquí está, bueno, este es un cañonero grande. Hombre también muy tranquilo, muy sencillo, pero hablaba con el bate, Jim Thome. Más de 600 jonrones en su carrera. Tuvo la mala suerte de encontrarse con Alex Rodríguez en la Liga Americana. Y a pesar de sus buenas cantidades de jonrones, no pudo ganar nunca en la Liga Americana el liderato de jonrones. Lo pudo hacer ya después que pasó a la Liga Nacional con el equipo de Filadelfia.